Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos a los santos arcángeles. Los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Son los tres, porque una vez se de Saray lentos añamos y San Miguel de este día lleva, sin embargo son los tres arcángeles. Y además los tres arcángeles están muy bien coligados, es decir, una teología de de proceso. El primero es la fuerza de Dios, Gabar El, Joveago dice Ina Peñán de Yara, pues tú maranga tú, Dios que se manifiesta con la fuerza suya, la fuerza de su espíritu. El arcángel Gabriel está significando la fuerza de Dios, el que engendra vida, el que hace la propuesta, el que trae la semilla, el que hace engendrar a Cristo en nuestra vida. Pero entonces, queridos amigos, la Yahuereconos y Peñán de Yara Peñán de Pupe, porque se acuerdan que el ángel Gabriel es el que engendra en el seno de la Virgen. A él Oberuañan de Gina Peñán de Pupe, a Peñán de Coepe, Oberuñan de nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Dios que se encarna, Gabar el, fuerza de Dios. La fuerza del Altísimo, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su gloria. Por eso este niño será llamado Hijo de Dios. Es decir, que nosotros estamos llamados también, queridos hermanos, a engendrar a Cristo. La fuerza del Altísimo que tiene que engendrar nuestra vida. A operar con añan de yaña, pero daña, pero no es allá, pues ahí venían de yaro, yo es ahí de allá. Pero no terminamos ahí, porque ante las dificultades, el engendrar a Cristo no quiere decir, queridos amigos, que ya de Yahweh coma el famoso Sheikwa hoy. Estamos en la Sheikwa hoy, como si fuese que ya engendró a Cristo, que ya tiene a Cristo. Pero sin embargo, después eso se nota que es simplemente palabrerío, porque en la realidad seguimos con nuestras cositas. Seguimos en la corrupción, seguimos en las cosas negativas. Y para poder vencer eso, y para poder hacer que ese Cristo que ha sido engendrado no sea deglutido, devorado, comido por el pecado, por las fuerzas del mal, mi como él, ¿quién como Dios? Miguel, allá. Pero se dan cuenta que hay un proceso, queridos amigos. En la medida en que Ñandea lleva, ya es le engendramos a Cristo en el corazón, en la vida, en la mente, en los principios, en los valores y virtudes, evidentemente que está, lobos que quieren hacer desaparecer a esa semillita, queridos hermanos del bien. Pero ahí está mi como el quien como Dios. Esa es la fuerza del arcángel Miguel, Outaoína o Bebe lleva, con la espada puede ser por una parte o con la lanza por otra parte. Y cote oía lleva peñan de abuitebe la humilla de peñan de cutumiaina. Sobre todo a tanta corrupción que hay, mi corrupto de todo mito y cutu y mía mi como el Dios, estoy cutu, ponaman Dios, ya sea mi ya paga. Por lo menos UPB vende con anga ya lleve de estoy cutu y mi para que nos despertemos y para que salgamos de todo lo que es corrupción, querido. Yo no sé si no entendemos o no queremos entender
o verdaderamente tenemos una conciencia tan corrompida, porque seguimos peleándonos, pero por las cosas materiales y entrando en la corrupción, sabiendo que eso no nos pertenece, que no es de nosotros, que tenemos que saber distribuir, sabemos organizar, hacer que salgamos todo, ¿verdad? De todo lo que significa la indignidad, yo le digo directamente, porque siempre hay que caminar hacia la dignidad, la realización del hombre, la propuesta de vida. Haber iré entonces, queridos hermanos, si Miguel viene a de Cutuimi, que esto y aquello es para qué, para Rafael. Rafa quiere decir sanar, curar. Y eso es lo que hoy justamente nos está presentando aquí, queridos amigos. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces, Señor? Y claro que te conozco. Yo te he visto, ahí está la sanación. Aquí está la presencia de un Dios que nos ama. Yo te conozco, tú eres capaz, le dice aquí cuando se acerca a Natanael. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, le dice, yo te conozco, pero te he visto bajo la higuera. ¿Saben por qué? ¿Qué significa la higuera? La higuera significa ese fruto que se puede comer todo. Y eso significa escuchar y vivir la palabra de Dios. Es el don de Dios. Natán, regalo, el Dios. Natanael quiere decir el regalo de Dios. En la medida en que engendramos a Jesús, en la medida en que luchamos, mijo Moel, contra el mal, y en la medida en que somos curados y sanados por Rafael, evidentemente que, queridos hermanos, nosotros, así como Natanael, vamos a sorprendernos, porque este es el regalo más grande que el Señor hoy nos está regalando. Aprovechar para que seas un cristiano honrado, un cristiano, un buen ciudadano, que pueda ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Que así sea. Que así sea.